Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al curso en línea gratuito Comunicando el Cambio Climático de manera efectiva. Este es nuestro séptimo y último módulo y se llama Comunicación y Lenguaje Inclusivo de Género. Este curso es coordinado y organizado por ClickHub y sus redes miembro CDKN, FLA, Action Lag y CLEI América del Sur, Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, Practical Action y Salud Sin Daño. ClickHub es el Centro de Conocimiento de América Latina para el Cambio Climático que agrupa a 19 redes con el objetivo de conectar y articular redes de la región para catalizar el conocimiento hacia la acción climática. Alexandra Vázquez. Alexandra tiene una especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades de Flaxo, Ecuador, una maestría en investigación integrativa y es diplomada en género, etnicidad y planificación. Tiene amplia experiencia en la incorporación de la perspectiva de género en procesos de desarrollo sostenible y cambio climático. Es facilitadora de espacios de diálogo multisectorial y de espacios de formación en transformación de conflictos socioambientales, ODS, derechos sexuales y reproductivos, gobernanza de áreas protegidas y es además poeta. Les dejo entonces con Alexandra. Alexandra, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, compañeros y compañeras que organizan este curso virtual y también un buen día a todas las personas que están participando. María José, me ayudas para que iniciemos. Este es el módulo 7, como les comentó Gaby, el módulo final para ustedes. Y el objetivo de este módulo es motivar en ustedes la promoción del uso de un lenguaje inclusivo de género en la comunicación del cambio climático. Pasémosle, por favor. Antes de empezar con los contenidos que se han preparado para este módulo, quisiera que en el Mentimeter, por favor, con la clave que está visualizándose en la pantalla, puedan ustedes ingresar y coloquen palabras de lo que ustedes entienden por género. Perfecto, vamos mirando que las palabras que van teniendo mucha fuerza son el tema de la construcción social. En efecto, género es una construcción social y cultural que determina cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres en una sociedad o un grupo humano específico. Y si hablamos de perspectiva de género, entonces conectamos con las otras palabras que ustedes están colocando. La igualdad entre mujeres, hombres y otros grupos diversos, porque el género no está desconectado, no solamente tiene que ver con la identidad de hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que nace desde la diferencia, desde la configuración sexual, desde la diferencia sexual, desde ahí nace el género. Si el niño nace niño, la sociedad, la cultura, que somos la familia, la escuela, va a determinar cómo debe comportarse, cómo debe actuar, etcétera. Y el caso contrario, en las mujeres también se va a ir determinando cuáles son sus comportamientos, sus actitudes, sus espacios de trabajo, etcétera. Y entonces la perspectiva de género lo que busca es construir esto que ustedes están colocando también en las palabras, el respeto, la igualdad, la equidad, ¿no es cierto? Y decía, el género no está desconectado
de otras categorías de diversidad. El género no tiene que ver solamente con mujeres o con hombres, tiene que ver con mujeres y con hombres que tienen unas orientaciones sexuales, que tienen unas identidades de género. Hay orientaciones sexuales homosexuales, heterosexuales, bisexuales e identidades de género que en procesos bastante complejos. Hay personas cisgénero, que es donde conecta el sexo con el que naciste con el género que te asignaron o el sexo que te asignaron al nacer. El sexo también es una cuestión más o menos estable porque luego al conectar con la identidad de género puede tener muchísimas connotaciones y complejidades. Entonces, en efecto, el género es esta construcción social y cultural que asigna lo que deben hacer ser hombres y mujeres, pero que va a ir siempre conectado con otras categorías como las que estamos mirando en la lámina y que van a influir en cómo impacta el cambio climático en las poblaciones y en los grupos humanos. Entonces, el género conecta con la clase, con factores socioeconómicos, con el origen étnico de las personas, con su edad, y estas categorías, al generar relaciones de desigualdad multidimensional, que están producidas generalmente por procesos de desarrollo dispares, hace que las diferencias en los riesgos derivados del cambio climático impacten de forma diferenciada en los grupos humanos. Y especialmente estos impactos van a recargar, digamos, de vulnerabilidad a personas que están marginadas en los planes social, económico, cultural, político o institucional. Pasémosle, por favor, María José. Entonces, la vulnerabilidad no se debe únicamente a los factores del cambio climático y no se debe a una sola causa de discriminación por género, por ejemplo, sino siempre va a estar conectado en la discriminación por género, por etnia, por clase, por edad, por discapacidad. Son procesos sociales que están interrelacionados y que generan desigualdades en múltiples aspectos, sobre todo en la cuestión de socioeconómica y en la generación de ingresos. Esto lo dice el propio IPCC. Entonces, con este preámbulo, entendemos que las mujeres y los hombres van a vivir de manera diferenciada los impactos del cambio climático. Las mujeres son vulnerables no por una cuestión natural, sino por esta construcción social, esta construcción sociocultural que les mantiene, digamos, alejadas, excluidas de procesos de toma de decisiones, de espacios de poder, porque la tradicional construcción de género hace que las mujeres asuman más el rol doméstico o que combinen entre el rol doméstico y el rol también público, pero este combinar con el trabajo de cuidados no remunerado hace que las mujeres tengan menor oportunidad, menores posibilidades de tener un poder más público, un poder en la toma de decisiones comunitarias. Pero las mujeres no son únicamente vulnerables. Mucho se ha caído en el sesgo de decir que género es igual a vulnerabilidad de las mujeres. Sí es cierto que son grupos vulnerables, pero hay que reconocer también que son agentes de cambio muy importantes. Las mujeres en situaciones de desastre, en situaciones de coordinación dentro de sus comunidades, de sus urbanas o rurales, llevan la posta en el liderazgo para la recuperación de un desastre o para la planificación, para la ejecución de tareas que les permitan un mejor vivir en estas comunidades. Entonces es importantísimo reconocer estos saberes de las mujeres, estos conocimientos a la hora de planificar, a la hora de comunicar el cambio climático. También si hablamos de temas de mitigación, digamos lo anterior está más conectado con adaptación, pero si hablamos de temas de mitigación, vamos a mirar también si hacemos una entrada desde el ente de género, que la huella ecológica de mujeres y hombres, su aporte a los gases de efecto invernadero varía de acuerdo a su género. Las mujeres tienen, digamos, unos modos de utilizar el transporte. Hay estudios, sobre todo en los países de primer mundo, hay estudios de cómo las mujeres utilizan mayoritariamente el transporte público o tienen diferentes prácticas de consumo que son más amigables con el ambiente. Entonces, y esto va a tener que ver también con sus niveles socioeconómicos. Acordémonos que no solo tiene que ver que ser hombre o ser mujer, sino de qué nivel económico, de qué etnia, de qué edad estamos haciendo el análisis y a los estilos de vida de cada persona. Pasémosle, por favor, María José.
Entonces, para hablar de las desigualdades de género, ya habíamos mencionado la perspectiva de género, que parte por reconocer las diferentes formas de relación entre hombres y mujeres, cómo estos generan conocimiento, estos y estas generan conocimiento, cómo acceden y usan recursos naturales o recursos productivos, cómo se responsabilizan del cuidado de estos recursos naturales o cómo experimentan los impactos del cambio climático. La perspectiva de género nos permite desarrollar esta visión diferenciada, porque el fenómeno impacta a todas las poblaciones, pero lo hace de manera diferenciada si consideramos el género. Y entonces, al considerar el género, vamos a identificar los roles, las habilidades, las oportunidades que tienen estas personas de acuerdo a la pertenencia a uno u otro género y cómo son sus experiencias y afecciones, pero también cómo son sus respuestas frente al cambio climático. Y entonces, en cuanto a desigualdades de género, existe una doble relación. Por un lado, las desigualdades de género provocan que haya mayor vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático. Ya hemos dicho que no es una cuestión natural que las mujeres sean más vulnerables, sino es una construcción de género, que ellas sean más vulnerables, que tengan, digamos, menor oportunidad de ingresos, que tengan menor oportunidad de acceder a los beneficios del desarrollo, que estén sobrecargadas de trabajo. Esto es una construcción de género que, que provoca que hayan brechas y desigualdades importantes. Y esto hace que sean mayormente vulnerables ante el cambio climático. Pero de otro lado, de vuelta, es un proceso circular, los impactos de cambio climático pueden exacerbar las desventajas preexistentes. Eso que ya existía antes de tener los impactos del cambio climático en una población puede agravarse, puede acentuarse. Por eso es que las respuestas frente al cambio climático tienen que abordar, tienen que transformar estas desigualdades que son recurrentes en la estructura socioeconómica latinoamericana de nuestros países. Es un tema estructural, las desigualdades de género. ¿Y dónde se dan estas desigualdades de género? La estrategia de Montevideo para la Agenda 2030 reconoce 4 aspectos constitutivos de las desigualdades de género. El uno es la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza, lo que hace que en el ámbito productivo sea diferente el acceso y control de recursos, servicios y beneficios para hombres y para mujeres. Otro tema es los patrones culturales, patriarcales, discriminatorios y violentos. Vemos cómo en Latinoamérica crecen los casos de femicidio. Ahora, durante la pandemia de COVID, es una realidad que estaba tapada y que ha salido a la luz, una violencia exacerbada, una violencia de género contra las mujeres exacerbada que está presente en nuestras culturas. Y esto también nos hace dar cuenta de una cultura donde predomina el privilegio. O sea, unos sí tienen recursos, posibilidades de decidir, están en los espacios políticos y otros y otras no lo están. Hay una gran brecha, una gran desigualdad en nuestras poblaciones. Y entonces habíamos dicho la desigualdad socioeconómica y la pobreza, los patrones culturales. Otro tema que esta estrategia de Montevideo reconoce es la división sexual del trabajo, que es injusta. La organización social del cuidado, igual retomo los temas de la pandemia, ha hecho que las mujeres llevemos sobre nuestros hombros el cuidado de las personas, de las familias. Entonces, en todo el mundo, en Latinoamérica, mujeres de diferentes condiciones están haciendo el trabajo de cuidado. Algunas que somos de los grupos privilegiados estamos teletrabajando, pero también estamos cuidando. Imagínense las mujeres que están en los ámbitos de trabajo informal, cómo sobrellevan estas situaciones que se han exacerbado con la pandemia. Y otro tema que se reconoce es la concentración del poder y la jerarquía en el ámbito público, que ya he mencionado. Hay muy pocas asambleístas en Latinoamérica, hay muy pocas representantes en los parlamentos de Latinoamérica. Todavía hace falta democratizar los espacios públicos para las mujeres. Pasémosle, por favor, María José. María José, gracias. Respecto a estos índices de desigualdad, el Foro Económico Social Mundial mide el índice de desigualdad de género, mide la brecha de género a nivel mundial y lo mide en base a cuatro categorías que son la salud, la educación,
la inclusión de las mujeres en el mercado laboral y la participación política. Entonces, si ustedes se fijan en el gráfico, el índice de brecha de género, mientras más se acerca a uno, es mayor igualdad, y mientras más se aleja de uno, es mayor desigualdad. Y ahí está en el gráfico algunos datos de países a los que ustedes pertenecen. Por ejemplo, Ecuador está ubicado en el puesto 41. Nicaragua es el que tiene mejor esperanza, digamos, para la igualdad de género, que está en el puesto 5, y así Costa Rica está en el puesto 14, Chile en el 55, Perú en el 66. Y este informe anual del Foro Económico Mundial ha dicho que se necesitan casi 100 años para alcanzar el objetivo de igualdad de género en esos ámbitos en los que se mide. Pero con el tema del COVID se presenta un nuevo desafío, un nuevo reto, porque las desigualdades ya están exacerbadas. Entonces, este dato va a cambiar considerablemente. Es evidente también el tema de desigualdades, que las desigualdades se afincan sobre todo en la brecha salarial, que a nivel mundial es de un 24%. Imagínense ustedes si se analiza ya solamente en los ámbitos de nuestros países, esa brecha puede ser mayor o menor. También está, la mayor parte de mujeres están presentes en el ámbito informal de trabajo a nivel mundial, y nuevamente el tema de cuidados es un tema que hay que considerarlo porque las mujeres son quienes lo están desarrollando y es un trabajo no remunerado. Pasémosle, por favor, María José. Entonces, esto nos invita a que miremos con lentes de género los principales sectores donde está impactando el cambio climático, a que los miremos con los lentes de género, que reconozcamos cómo, por ejemplo, en el sector de soberanía alimentaria, vamos a darnos cuenta de que la mayor parte de mujeres en los ámbitos rurales son quienes están dedicadas a la agricultura de subsistencia, y cuando ocurren sequías, cuando ocurren inundaciones, ellas pierden sus medios de vida. Son afectadas principalmente ellas porque el sustento que tenían de esa actividad, digamos, era para el sustento familiar. También existe una falta grande al acceso de las mujeres a la tierra y a la propiedad de la tierra. Las mujeres generalmente, de acuerdo a estudios que se han realizado en la región, carecen de asesoramiento técnico, tienen faltas de conocimientos técnicos, falta de apoyos y subsidios agrícolas, lo que les genera obstáculos para una capacidad para adaptarse al cambio climático. Las mujeres suelen tener menor acceso a información sobre alertas meteorológicas en situaciones de emergencia. Las mujeres y niñas mueren en los desastres por factores de género. Por ejemplo, en algunos países se hicieron estudios donde se determinó que las mujeres no aprenden a nadar, y ese simple hecho les limita que puedan salvarse ante una inundación. O en Asia, en África, por ejemplo, atuendos que utilizan las mujeres y las niñas les resultan incómodos a la hora de escapar de la situación, de cuando se presenta esta situación de desastre. También hay un impacto fuerte en temas de migración. Estas poblaciones donde se pierden los medios de vida por los impactos del cambio climático, por ejemplo, lo que pasa es que los hombres van a migrar, pero los hombres migran también hacia la ciudad y van a ubicarse en trabajos sumamente precarios. Mientras tanto, las mujeres se quedan en las zonas rurales con nuevas responsabilidades, además del cuidado que tenían ya, del cuidado doméstico. En los aportes de las mujeres de las situaciones de desastre, por ejemplo, este aporte no es valorado. No es valorado, no se reconoce el gran aporte y conocimiento que ellas tienen. También el incremento de enfermedades que se provocan por impactos del cambio climático, como el paludismo, afecta a mujeres embarazadas principalmente, y así estos son algunos ejemplos que he querido traerles para que podamos comprender en concreto cómo estos impactos del cambio climático son diferenciados en mujeres y en hombres, y cómo colocan al centro de la vulnerabilidad a las mujeres y a las niñas. Pasémosle, por favor, María José. Entonces, entremos ahora al lenguaje inclusivo de género. Pasamos de este preámbulo de presentar el por qué considerar género en cambio climático, y ahora miremos el por qué considerar un lenguaje inclusivo de género al comunicar el cambio climático. Ustedes más que nadie saben que el lenguaje no es neutro.
El lenguaje es un poderoso agente de socialización y uno de los mecanismos que generalmente sostiene discriminaciones, estereotipos y desigualdades de género. Entonces, miren ustedes el ejemplo que tenemos en la lámina, esta invisibilización de grupos humanos, o sea, al decir el hombre, se supone que ya se está nombrando a todos y a todas, y no es así. El hombre es responsable del cambio climático. Vamos a mirar más adelante cómo nuestro idioma tiene diferentes estrategias para evitar este sexismo en el lenguaje. El lenguaje sexista incluye el refuerzo de estereotipos que inferiorizan a las mujeres o a las diversidades sexogenéricas a la población LGBTI o las invisibilizan. Y este lenguaje es el lenguaje escrito, lenguaje oral, está en el contenido que presentamos, en el contenido. Aquí en Ecuador tuvimos una polémica hace poco muy grande por una presentación de una comedia nacional que se burla de la población LGBTI, que es machista, que es sexista, que es racista. Ha habido muchísimas críticas, denuncias al uso de este tipo de lenguaje en las expresiones artísticas también. Pasémosle, por favor, María José. Entonces, miren ustedes de estas estrategias que estuve hablando, que tiene el lenguaje, el castellano, el español. En lugar de usar un masculino como genérico, el hombre, los alumnos, los profesionales, los niños, podríamos utilizar sustantivos abstractos, el ser humano, los y las estudiantes. Si queremos desdoblar el lenguaje, podemos, en vez de los alumnos, las estudiantes, las personas que estudian, quienes estudian, por ejemplo. Igual en el caso de los profesionales, las personas que ejercen una profesión, mujeres y hombres profesionales. Ustedes tienen ahí algunos ejemplos en las profesiones y los cargos. No es posible, si existe en el castellano la posibilidad de poder llamar abogada, médica, ingeniera, pero generalmente se le nombra en masculino, y eso lleva esta construcción de género, de que hay ciertos cargos para mujeres y ciertos cargos para hombres. Vean ustedes ahora en el personal médico. En los artículos que he leído, en muchos que circulan respecto de la pandemia del COVID, hablan de los médicos y las enfermeras. Hay una división grande, porque el hombre sí puede ser médico y la mujer tiene que ser enfermera. Y es tan grave esto que en la práctica el 70% del servicio de enfermeras del equipo médico son mujeres. El 70% del personal médico en el tema de enfermería son mujeres, de acuerdo a los estudios que se han hecho. Entonces, aquí tenemos algunos tips, digamos, de cómo podemos evitar el lenguaje sexista. Pasémosle, por favor. El sexismo lingüístico es este uso discriminatorio del lenguaje en razón de sexo. Por el contrario, el lenguaje inclusivo de género propone utilizar la lengua, ya sea en el lenguaje oral, escrito, en los textos, en las imágenes, de una manera que no discrimina ningún sexo, ningún género o identidad de género. El lenguaje inclusivo de género busca democratizar el lenguaje y dar visibilidad a los géneros femenino, masculino y géneros diversos. Esto implica que cualquier texto escrito o gráfico que visibilice a las mujeres u otros grupos no reproduzca la idea de que hay comportamientos, valores, actitudes, espacios u otros que sean propios solo de mujeres o de hombres, ya sea por su naturaleza o bien por costumbre social. Entonces, desde el activismo social, lo que se ha propuesto es el uso de la arroba, por ejemplo, la X, la E, todes, en vez de decir buenos días con todos y todas, buenos días con todes. Pasemos de María José. Esto para nada está aprobado por la Real Academia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua ha incluido, digamos, en sus diccionarios, YouTube, WhatsApp, Twitter, pero se niega rotundamente a incluir esta posibilidad del uso desdoblado del lenguaje, como todos y todos, alumnos y alumnas, se niegan rotundamente, y menos a las variantes con la E, con la X o con la arroba. Nada se puede esperar de una institución que está representada principalmente por hombres, pero pese a este enfático rechazo de la Real Academia de la Lengua, el uso de un lenguaje no sexista se afianza en las calles, en las redes sociales y en varias instituciones públicas. Varios de nuestros países, el Ecuador, por ejemplo, dispone de normativa para un uso de un lenguaje inclusivo de género. Entonces, es importante reconocer que incluso en las normas jurídicas está ya planteado el uso del lenguaje inclusivo. Pasemos de María José, por favor.
nos vamos otra vez al Mentimeter, por favor, y vamos con la clave a ingresar y vamos a elegir de ahí unas opciones que tenemos para que ustedes respondan por qué es importante considerar género en la gestión del cambio climático. Tengan la bondad de ingresar y miremos para retroalimentar un poco sobre lo que hemos estado exponiendo. Perfecto, ya me asusté. Al inicio salía 100% concentrarse en iniciativas dirigidas únicamente a mujeres. En efecto, las iniciativas de género en la gestión del cambio climático significan principalmente trabajar en la transformación de desigualdades de género. Para esto hay que involucrar a mujeres, hombres en la toma de decisiones, pero también a personal técnico, políticos, en las acciones por la igualdad de género. Y tenemos que dejar de visibilizar a las mujeres como víctimas de este fenómeno únicamente. Hay que presentar datos, no juicios de valor. Vamos a, con datos, o sea, la mayor desigualdad en estos ámbitos está en las mujeres, sí es cierto, pero también las mujeres tienen muchísimo que aportar, como habíamos dicho, son agentes de cambio, y sí es cierto también que frente a las brechas y desigualdades, generalmente nos va a tocar concentrarnos en iniciativas dirigidas a mujeres para conseguir equidad. Sin embargo, no es lo único. El trabajo específico de género en cambio climático es trabajar por transformar las desigualdades de género. Muchísimas gracias. Sigamos, por favor, María José, con la presentación. Entonces, nos vamos a esta lista de verificación que PNUD presenta y que consideramos que es muy útil en el material de soporte que se les va a entregar, que les vamos a dejar. Esta lista está mucho más trabajada y tiene ejemplos para que ustedes puedan volver a estos ejemplos cuando quieran revisar los contenidos que hemos abordado. El PNUD le dice lenguaje género sensible, un poco le habla desde el inglés que le pone el adjetivo luego. Pero bueno, lo que ellos proponen es que miremos los textos que estamos construyendo y que en estos analicemos si el texto que hemos construido aborda la desigualdad de género en lugar de dar énfasis solo a mujeres. Es lo que decían hace un rato. Hay que evidenciar por porcentajes, por datos estadísticos, en opiniones y testimonios, cuáles son las desigualdades. Y esto lo vamos a preguntar a diferentes grupos de la población, hombres, mujeres, jóvenes, autoridades, etcétera. No solamente concentrarnos en mujeres. Nuestros textos se sugiere que tengan una visibilización equilibrada de mujeres y de hombres. Incluso los gráficos, incluso las fotografías. Si en un texto que yo escribí, en un manual, en un documento, en un folleto, tengo 10 fotografías, mínimamente 5 deberían ser fotografías donde aparecen hombres o mujeres. También es importante valorizar las contribuciones de las mujeres, evitando reforzar los estereotipos de género. Entonces, es súper importante lo simbólico. Por ejemplo, no sé si ustedes están conectados más con eventos públicos. Cuando en un podio se organiza para que esté la mitad mujeres, la mitad hombres, o haya una mujer abriendo la sesión, eso en lo simbólico tiene un peso increíble. No se diga a algún representante de población LGTBI. Eso llega muchísimo más al imaginario colectivo que desgastarnos incluso sensibilizando, diciendo con el discurso. Lo simbólico pega muchísimo más. Entonces, retratar la diversidad. Y no somos solo mujeres y hombres, sino mujeres afro, indígenas, del campo, de la ciudad. Esta diversidad tiene que estar retratada de diferentes edades. Utilizar un lenguaje no sexista, habíamos dado unos tips para utilizar estos sustantivos más abstractos, ¿no es cierto? Y esos otros tips que también se presentaron en la lámina anterior. Evitar presentar a las mujeres como víctimas, ya habíamos dicho, presentar hechos y no juicios de valor. Nombrar a mujeres y hombres en los discursos y en el material comunicacional. Es muy común que, por ejemplo, dice el presidente y su esposa, la esposa del presidente. Entonces, habría que nombrar más bien a cada uno como un ser individual. Y también, importantísimo, contar no solamente las historias de vulnerabilidad,
las historias de impacto en lo trágico, sino también contar historias de transformación del lenguaje de género. Perdón, transformación no del lenguaje de género, sino transformación de las desigualdades de género. Hay un error en la lámina. Si contamos que es posible transformar, que las mujeres están tomando decisiones, que hay grupos de mujeres que están potenciando emprendimientos económicos a partir de la gestión del cambio climático, importantísimo llevarlo a la audiencia. Entonces, con esto concluyo la presentación. Les agradezco por su atención y le paso la palabra a María José, que va a darles algunos otros tips sobre comunicación y lenguaje sensible a género. Bueno, buenos días a todos y a todas. Espero que esté muy bien. Entonces voy a seguir un poco con ejemplos concretos, también desde nuestro material, que es la guía de comunicación que hemos usado en todo el curso. Entonces el tip que queríamos compartirlo es que tiene que ver con subir el volumen de las voces que no han sido escuchadas. Y algo clave que queremos volver a recalcar es que las formas innovadoras de alianzas y la comunicación pueden empoderar a las mujeres y otros grupos socialmente excluidos para hacer oír sus voces. Entonces hemos explorado durante todos los módulos la importancia de las alianzas entre los distintos sectores de la sociedad y eso es algo que queremos seguir recalcando. Les quiero también compartir un material en línea a lo que nos mostró Alex sobre el material del PNUD. Estas pautas que están aquí son pautas para la elaboración de productos comunicacionales considerando los enfoques de género, de interculturalidad e intergeneracional, que fue elaborado por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Cultura del Perú. Ahí tienen el link que ya lo vamos a compartir en el chat también para que lo puedan ver y en los materiales del curso. Entonces, estas pautas son para diseños y publicaciones, pero también hay para videos e imágenes. Entonces, traté de extraer algunas porque no se veía muy bien. Entonces, les quiero compartir lo que pude extraer. Algunos de los consejos es, por ejemplo, asegurar la igualdad de número de apariciones entre mujeres y hombres en diferentes contextos geográficos y culturales, por ejemplo, Andes, Amazonía, ámbitos rurales y urbanos. El otro consejo es asegurar que las personas graficadas reflejen la diversidad cultural y étnica, para lo cual se deben incluir a los pueblos indígenas y a las poblaciones afroperuanas. En este caso, el ejemplo es Perú, pero se extiende a toda nuestra realidad latinoamericana. Asignar roles de trabajo rompiendo estereotipos, por ejemplo, una mujer conductora de un bus, un hombre cuidando bebés, entre otros. Incluir los diversos tipos de trabajo comunes en las regiones, asignar diferentes edades a las personas graficadas, por ejemplo, infantes y personas adultas mayores. Y el último de estos tips seleccionados, que es importante destacar en la medida de lo posible el rol de las mujeres en la toma de decisiones. Por ejemplo, una mujer liderando un equipo, como decía Alex, que las mujeres también somos agentes de cambio. Y cuando se van a tomar fotografías y se van a elaborar videos, es importante que se solicite a las personas su autorización para el uso de sus imágenes, y en el caso de las niñas y niños se requiere la autorización de sus padres. Y para tener en cuenta este enfoque intercultural, en entrevistas se debe promover y respetar que las personas indígenas se expresen en su lengua materna, puesto que constituye un derecho. Y al hacer referencia de pueblos indígenas u originarios y sus lenguas, consultar la información oficial del Ministerio de Cultura, especialmente la base de datos de pueblos indígenas que aquí sale aquí del Perú. Entonces, estas son algunas pautas que complementan lo que comentaba Alex. Este material es más extenso. Y también quiero compartir los ejemplos de la guía que hablan sobre igualdad de género o lenguaje de género o empoderamiento de género. Entonces, les voy a recordar el primer ejemplo, que son comunicaciones integradas y compromiso con los temas de cambio climático y de género, que esto fue una campaña de acción de la Alianza Clima y Desarrollo en el 2016-2017, y acá mostramos nosotros cómo se aplicó los distintos consejos que nosotros le dimos en el primer módulo en una campaña sobre género. Aquí vamos a mostrarle al revés, el mensaje que nosotros queríamos
compartir era el empoderamiento de las mujeres y cómo demostrar que son parte integral de una acción climática efectiva. Se hicieron los pasos que nosotros proponemos que también hagan en su propuesta, que identifican la audiencia clave, que seleccionen canales de divulgación y cómo enmarcar los mensajes adecuadamente según su audiencia, diseñar productos y servicios comunicacionales apropiados y en múltiples formatos. El detalle de esto lo vimos en el módulo 1, pero aquí lo interesante es que se pudo resumir un trabajo de investigación que se hizo en Kenia, en la India y Perú, en distintos materiales, tanto para personal técnico, para tomadores de decisiones, y especialmente esta publicación que también fue compartida en el primer módulo, 10 cosas que debe saber, igualdad de género y logro de los objetivos climáticos, donde se extrajeron 10 mensajes claves concretos y concisos para poder reforzar el mensaje. Así que los invito a que lo puedan visitar. Y el otro ejemplo que tiene que ver en la India, se destacan a las mujeres que faltan en los planes de acción climática. Habíamos comentado de que el sector de la agricultura en la India, como también en Latinoamérica, la mayoría son mujeres en las que están trabajando. Enfrenta también las cargas de las tareas domésticas, como buscar agua, leña y forraje. Entonces, en este contexto de vulnerabilidad al cambio climático, CDKN encargó a un cineasta indio documentar las preocupaciones y oportunidades que tienen las mujeres para incorporar la resiliencia climática en la práctica agrícola, y especialmente para investigar si los planes de acciones para el cambio climático podrían ser más conscientes de género. Entonces, lo diferente de esto es que se capacitó a las mujeres agricultoras para que ellas usen las cámaras y se filmen entre ellas. Este material también fue compartido en los módulos anteriores. Entonces, les invito a que lo visiten y puedan ver ejemplos concretos. Bueno, y con esto vamos a terminar la exposición y vamos a darle la bienvenida a Patricia Velasco, que es la coordinadora regional del Programa de Diálogo y Capacidades para el Cambio Climático, Agua y Energía de la Fundación Futuro Latinoamericano. Patricia tiene más de 10 años de experiencia como consultora independiente, como académica y funcionaria pública en distintos ámbitos del Ecuador, y también tiene estudios de posgrado en temas de agua, política, gestión y cambios globales en distintas universidades de Inglaterra, y estudió su pregrado en Ecuador. Así que bienvenida, Patricia, y te dejo que nos cuentes sobre el caso de estudio. Gracias, buenos días con todas y todos, y nuevamente felicitaciones por haber llegado hasta el final en esta emergencia sanitaria que tenemos una bomba de información. Les felicito por haber llegado a la meta final. Gracias, Alex, y gracias, María José, por los antecedentes, porque esto me lleva a mí a explicarles un caso de estudio muy concreto y muy puntual de un proceso que tuvimos en Ecuador sobre una capacitación en general sobre género y cambio climático. Y fue un programa implementado conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, con el programa de NDC Support del PNUD, y un proyecto Readiness que tenía en ese momento el país con el Fondo Verde del Clima, y también con nuestro apoyo de CDKN-FLA. Este proceso fue en el 2019 y contempló varias sesiones, en total 7 sesiones que abordaron estas conexiones entre el cambio climático, género, indicadores, herramientas para realizar análisis de género, experiencias de trabajo en derechos de las mujeres, de igualdad de género, comunicación y lenguaje sensible. En esta ocasión, el caso de estudio que yo les voy a comentar es específicamente acerca de la comunicación y lenguaje sensibles al género para la acción climática. En todo el proceso tuvimos la participación de 60 personas por cada sesión. A veces había más, habían menos, pero lo interesante de este proceso es que cuando hablamos nosotros de género o queremos interiorizar el tema de género, es un proceso un poco largo y un proceso que tiene que tener un cambio personal. Eso es una de las cosas que es importante. Los objetivos de este taller de lenguaje y comunicación sensible al género fueron 2.
El primero era conocer los lineamientos fundamentales para una comunicación sensible a género. Y 2, aprender en la práctica la identificación y superación de barreras lingüísticas desde una perspectiva de género. Como lo comentó Alexandra, no pasa tanto en el inglés, pero en el español es mucho más evidente que hay estas brechas y hay estos problemas de conectar y de tener este lenguaje sensible al género. Bueno, aquí está nada más información de quienes participaron. Siempre hubo la participación de más mujeres que de hombres, pero de los pocos hombres que participaron, vimos un cambio significativo y progresivo durante todas las sesiones. Y ahí están las instituciones que también participaron. Gracias, María José, ¿le puedes pasar? La metodología de esta sesión en específico fueron 2, la parte de trabajo simbólico y informativo, y aquí participó una compañera trans del Consejo Nacional de la Igualdad de Género del Ecuador y presentó algunos de los lineamientos prácticos para la incorporación del lenguaje sensible a género de la gestión pública. Esta presentación y esta metodología creo que valió la pena porque es justamente cómo nuestro cuerpo también comunica y cómo se veía que algunas personas se sentían incómodas de ver a una compañera transgénero presentar esta información. Entonces creo que fue, por eso lo llamamos también como una metodología de lo simbólico. Y también tuvimos un trabajo práctico y se entregó a cada uno de los grupos un documento que fue un recorte de periódico, un artículo de revista, un video, que lo habíamos seleccionado con anterioridad y lo habíamos identificado que tiene algunos problemas de lenguaje, y cada grupo analizó los materiales e identificó la existencia del lenguaje sexista, invisibilizando temas de género o visibilizando un poco más estereotipos de género. Esos ejemplos, para que ustedes lo puedan tener, igual está en el documento que luego les van a compartir, ¿no? Pero uno de los ejemplos es de un documento del 2007, me parece, en donde habla justo de los perdedores del cambio climático, habla de los niños, en general solamente de los niños y no de la infancia o de la niñez en general. Y hay un reporte de uno de los expertos del IPCC de Argentina del 2007 que se expresa demasiadamente grosero y haciendo una relución de la mala fuerza de la naturaleza con ejemplos de la mujer, de cómo pare la mujer y exclusivamente. Entonces vimos estos ejemplos y nos asombramos porque también pensamos que era difícil encontrar ejemplos de estos, pero la verdad es que es muy fácil encontrar, y cuando uno tiene estos lentes de la sensibilidad de género se da cuenta muy fácilmente. Entonces el ejercicio era para esto, para que se puedan reflexionar y sensibilizar acerca del mal uso del lenguaje y de mostrar estos estereotipos que tenemos en el tema de género. ¿Le puedes pasar, María José? Las principales reflexiones que tuvimos en el marco de esta sesión fue algo que ya les comentó, que el cambio climático no es neutral. Hay muchas diferencias y diferencias en vulnerabilidad por edad, por etnia, por género, pobreza, y eso a veces se traduce también en el lenguaje. En este contexto, como también lo mencionó Alexandra, el lenguaje del cambio climático tampoco es neutral. En general, en el contexto científico o en un simple artículo del periódico, vemos que el lenguaje puede ser sexista, reproduciendo formas de pensamiento o reproduciendo estereotipos que excluyen de alguna manera estos grupos más vulnerables. Los medios de comunicación en muchos casos invisibilizan la realidad diferenciada entre hombres y mujeres. Es como Alex les mostró, normalmente se dice el hombre, el niño,
el doctor, pero no se visibiliza bien el rol de la mujer en todos estos ámbitos. Y la información es manipulada, considerando la realidad y la conveniencia de quien las escribe, sin sensibilidad o responsabilidad del género. Esto lo vimos mucho, como les mencioné en este ejemplo del IPCC. Hay un estereotipo con la mujer y por ejemplo, del parto que uno sufre y que lo mostró de una forma negativa. Y en la segunda parte, esto está un poco más enfocado a la primera metodología. Nos tuvimos la compañera transgénero acerca de las normativas y lineamientos prácticos para la incorporación de lenguajes sensibles a género en la gestión pública. Y en Ecuador, sobre todo, hay unas leyes que amparan, pero no han sido aplicados en la práctica. Pero bueno, estas fueron las primeras reflexiones acerca de este ejercicio. Evitar la información tendenciosa, maliciosa y que manipula. Siempre hay que buscar la evidencia, como Alexandra mencionó. La información que no se basa en la realidad y reproduce el machismo, sexismo, engaña y es una apología del odio. Allí nuestra compañera trans nos mencionaba justo de este estereotipo que decía que todas las personas trans o la población LGBT tienen ya un estereotipo de que tienen SIDA, por ejemplo, y que ni siquiera, o sea, ya se asume que eres homosexual y tienes SIDA, por ejemplo, y ese es uno de los estereotipos que se sigue reproduciendo en los medios. ¿El Estado cuenta con normativa favorable para generar una comunicación que responde al enfoque de igualdad? Sí, que en Ecuador hay algún marco institucional y político que lo respalda, pero sin embargo en la práctica no llega a sostenerse ni a verificarse. Nadie está encargado de que, por ejemplo, en la tele no salga una publicidad sexista o que haya en todos los documentos, en todas las comunicaciones se pueda incluir este enfoque sensible al género. Bueno, identificación negativa, evitar estos estereotipos que limitan el acceso a la información, ejemplo, personas con discapacidad. Y bueno, importante el tema de sororidad y hermandad es indispensable en la relación entre mujeres que impulsamos cambios de comportamiento para alcanzar la igualdad de género. El no compartir y ser solidarios es muy importante. Y como en estas sesiones de comunicación, y ustedes han tenido varios ejemplos, nosotros en temas de productos de gestión de conocimientos siempre hacíamos un fotoreportaje del taller. No era como una ayuda a memoria, sino más bien cómo se mostraba en pocas palabras y en muchas imágenes lo que representó la sesión. Entonces nosotros hacíamos fotoreportajes que igual van a estar disponibles. Y también al final de este proceso hicimos un video en forma de agradecimiento, porque como yo les mencioné, fue un proceso bastante duro en lo personal y en lo íntimo. Entonces sí, fuimos captando todos estos cambios que en cada sesión se iba dando, de cómo las personas, incluso más hombres, tenían como más opiniones y demandaban muchas más cosas. Eso fue muy, muy interesante. Entonces tenemos ahí un video y ahí está el link en donde pueden ver la nota. Bueno, y en resultados finales tuvimos 36 técnicas involucrados en la gestión de cambio climático que se familiarizaron con estas normativas y lineamientos prácticos para la incorporación del lenguaje sensible al género, y yo le puse en mayúsculas lo que más me impresionó, o sea, estos cambios en el tiempo personales individuales. Y otro resultado muy importante también es que gracias a este proceso de 7 módulos que tuvimos el año anterior y parte el año anterior nada más hasta diciembre, es que estamos capitalizando todo este proceso en una caja de herramientas que va a ser para facilitar justo estos espacios en género y cambio climático. Y bueno, algunos de los logros que igual ya les he estado comentando en toda la presentación es que hay que sensibilizar sobre la existencia de las normativas que favorecen una comunicación inclusiva de género.
hay que seguir desarrollando y generando y fortaleciendo capacidades para analizar lenguajes ciegos y no seguir reproduciendo estos estereotipos en el ámbito del cambio climático. Creo que eso es muy importante, tener siempre estos lentes y tener una ayuda de memoria que yo les digo, yo tengo cerca siempre como una tablita de al menos de cuando uno escribe proyectos y todo eso, tratar de evitar estos lenguajes. Desafíos, bueno, creo que la reacción, como les dije, en todo el transcurso del proceso, sí fue la reacción de los participantes. Siempre estos temas, especialmente los hombres, que mantienen estos estereotipos, no, que si yo no soy machista, nada de eso. Creo que un desafío es eso, y sobre todo cuando teníamos a esta compañera transgénero, sí se veía un poco la incomodidad, desde cómo se sentían las miradas, la comunicación del cuerpo, etcétera, pero eso se volvió luego como en una empatía y creo que fue un buen ejercicio. ¿Le puedes pasar? Y bueno, y aquí están algunas lecciones aprendidas, igual que ya los he mencionado. El lenguaje de cambio climático que se comparte en diferentes medios tiene un lenguaje sexista, y ya que nosotros estamos trabajando en la acción climática, debemos ponernos estos lentes género sensibles, ¿no? En los ejercicios de análisis realizados durante el taller se evidenció, como en noticias sobre cambio climático, el hombre es el causante del cambio climático. En algunos materiales científicos, como del IPCC, se invisibiliza el trabajo de mujeres científicas. Hay menor presencia de mujeres como investigadores que publican artículos, por ejemplo. Y bueno, en información de este tema, generalmente el lenguaje invisibiliza por un lado la existencia de otros saberes diferentes al científico, pero también es un lenguaje ciego de género y reproductor de estereotipos. La segunda lección aprendida es incorporar el enfoque de género. Es un proceso personal y grupal, lo que yo les he estado comentando, que hay que combinar, digamos, metodologías introspectivas, unas que trabajen una sensibilización interna individual de manera progresiva, y luego ir incluyendo elementos más colectivos, ¿no? Para la adopción de comportamientos, lenguajes y prácticas que apoyen en la construcción de la igualdad, como es el uso del lenguaje inclusivo en género. Abordar el tema del lenguaje inclusivo de género desde el ámbito normativo, reflexivo y práctico fortalece la transformación de las prácticas cotidianas. Es importante que además de estos ejercicios y la motivación, se pueda generar también comprensión de las normativas nacionales, que posiblemente en todos los países las tengamos, pero no se lleva en práctica y no hay una un monitoreo y vedura de este marco político que pueda ayudar a evitar este lenguaje sexista. Las estrategias sensibles de acercamiento a la diversidad sexo-genérico-cultural sensibilizan mucho más que los contenidos sobre el tema abordado, ¿no? La experiencia del taller refuerza la comprensión sobre lo simbólico y su peso a la hora de sensibilizar sobre cuestiones de género. Es lo que Alex comentaba, que a veces lo simbólico, porque tenemos estos estereotipos, son muchos más fuertes que tener miles de horas de teoría, ¿no? Entonces creo que eso es importante también en la parte de comunicación. Creo que ya no tengo nada más que compartir. Los documentos y, digamos, estos ejemplos están descritos en un documento más a profundidad que seguramente los van a compartir. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por contarnos de esta experiencia muy interesante. Y ahora Gaby nos va a comentar sobre las preguntas que hay de ustedes. Recuerden ponerla en la sesión correspondiente para que las podamos ver. Gracias.
Gracias, María José. Muchísimas gracias, Alex y Patti, por compartir este tema tan apasionante con nosotros. Nos hemos extendido un poco en el tiempo, pero es tan amplio el tema que era difícil condensarlo en una sola sesión, así que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y no queríamos dejar de compartir todo eso con ustedes. Eso significa que nos queda muy poquito espacio para las preguntas. Tenemos muchísimas preguntas, así que les agradecemos también por eso. Como saben, van a estar en el espacio de debate. Y vamos a tratar de tomarnos y abusar de su tiempo y tomarnos unos minutitos para al menos responder un par aquí, para unas preguntas para Alexandra. Voy a plantear solamente 2 preguntas en función del tiempo. Alex, hay un comentario aquí que luego se vincula a una pregunta y que dice, muchas veces los hombres piensan que cuando se habla de género, se habla de asuntos de mujeres y dejan de escuchar. Entonces, ¿cómo un poco se ha trabajado con este reto? Y ligado a eso dice el término igualdad de género, ¿se refiere únicamente a igualdad para mujeres o este término se puede utilizar tanto para hombres como para mujeres? Alex, por favor. Sí, Gaby. En efecto, el tema de género es mal entendido como si se tratara únicamente de trabajar con mujeres. Es importantísimo el trabajo con mujeres para construir la equidad y la igualdad. Sin embargo, lo que aborda la perspectiva de género son las relaciones de poder. Eso es lo que hay que transformar. Relaciones de poder en lo doméstico, relaciones de poder en lo público y cómo eso se transforma para superar las brechas que existen. Y respecto a la otra pregunta de la igualdad, sí, género busca construir igualdad entre mujeres y hombres. Ahora, si nosotros nos fijamos en los datos de brechas, en los datos de desigualdad de género, vamos a mirar que quienes están en desventaja son las mujeres. Por eso el énfasis de trabajar con mujeres, ¿sí? Entonces, pero en efecto, la igualdad debería trabajar con hombres, con mujeres, con diferentes poblaciones, pero cuando hablamos desde la perspectiva de género, estamos tratando de transformar brechas y desigualdades de género que están perjudicando, que les restan privilegios, que les restan posibilidad de tomar decisiones, principalmente a las mujeres, y si combinamos con las otras categorías que habíamos hablado al inicio, habría que ver qué tipo de mujeres, indígenas, campesinas, de qué edades, de qué procedencia geográfica, de qué procedencia étnica, de qué condición socioeconómica. Entonces ahí se complejiza un poquito más. No son solo mujeres y solo hombres, sino de acuerdo a estos contextos específicos donde se gestiona el cambio climático. Espero con esa respuesta breve poder satisfacer de alguna manera sus inquietudes. Voy a plantear una última pregunta, así también muy breve, Alex, porque creo que con esto nos encontramos en el día a día y es importante plantear. Disculpen que por el tiempo no podemos extendernos con otras preguntas. Alex dice, ¿cómo llegar a personas, entre comillas, muy preparadas, con maestrías, doctorados, etcétera, pero renuentes a aceptar que se debe usar lenguaje que distinga a hombres y mujeres? Sí, eso es una realidad con la que nos enfrentamos en el día a día. Patti también lo mencionó, cómo fue en el proceso. Estos son procesos. Entonces, hay la ventaja en este momento que muchísimas instituciones a nivel internacional, toda la gobernanza internacional, tiene una exigencia sumamente fuerte por incorporar género. Más allá de la cuestión global, a nivel nacional también existen políticas, normativas, un marco regulatorio que impulsa la igualdad de género. Entonces, desde ahí las entradas suelen ser digamos, suavizantes de alguna manera. Pero eso combinado con el trabajo sensible, los procesos de sensibilización de género, como ya lo dijo Patti, corresponden a un tiempo de mediano plazo, a una interiorización, a una autocrítica, una autorreflexión, una introspección para poder lograr esas sensibilizaciones. Entonces, a las personas que son renuentes del ámbito académico, del ámbito público, de la institucionalidad pública, es importante convocarles, invitarles a participar en estos procesos sensibles de motivación. Si no existe el primer escalón para poder construir la igualdad de género es la sensibilización. Luego están las capacidades, luego están que existe el marco regulatorio, etcétera. Pero si no partimos de esa sensibilización, esa autocrítica, esa introspección, difícilmente deconstruimos estas resistencias a las que nos enfrentamos en el día a día.
Te agradezco muchísimo, Alex. Tenemos un montón de preguntas muy interesantes. Las vamos a colocar en el debate de la plataforma para ver si es que ahí avanzamos con esa interacción y si pueden resolver esas dudas. Les agradecemos muchísimo a todas y todos por su participación. Lastimosamente tenemos que ir cerrando por temas de tiempo, así que le doy el paso a María José para las últimas indicaciones y para cerrar este módulo. Muchas gracias. Adelante, María José, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo quería terminar este módulo con dos cosas. Primero, mostrarles de qué han sido parte ustedes y nosotros. Se han inscrito 1.180 personas en esta capacitación. Esto ha sido muy inesperado para nosotros. Vemos que hay una gran necesidad en la región sobre el tema. De esos, 64 son mujeres. Y luego empezaron el primer módulo 755 personas, y esto ha ido migrando porque también está la posibilidad de verlo al video de la sesión grabada. Hay 26 países representados y la mayoría de los participantes son de Colombia, de Perú y de Argentina. Y otra cosa interesante que queríamos compartir es que el 47% de los participantes trabajan en el sector público, privado y la sociedad civil. Hay un 20% de estudiantes y 23% de personas independientes. Entonces, bueno, hemos sido parte de todo este proceso.